Revisaremos ahora algunos conceptos específicos de farmacogenómica y citocromo P450. El objetivo será conocer la importancia de la genética en el citocromo P450. Como vimos anteriormente, el citocromo es una familia de enzimas que están implicadas en la fase 1 del hígado y participan en la eliminación de xenobióticos y fármacos por medio de un proceso principalmente de óxido-reducción. Existen una serie de familias hepáticas encargadas de esto y se conoce nuevamente como fase 1. Pero veamos un poquito de historia. La primera descripción de esto se publica en 1957 por Gillett y colaboradores, en los cuales ya mencionan un sistema microsomal hepático capaz de eliminar sustancias. La primera descripción en el hígado fue de Omura y que se le denominó citocromo P450 debido a que emite una longitud de onda precisamente de este tipo. Esto se publicó en 1962. En 1982 ya se publica la primera secuencia genética por Fuji, Kuriyama y colaboradores. Más adelante, en 1989, se sugiere una nomenclatura específica para los citocromos, ¿no? Y se le denomina CIP, y en ese momento ya se habían codificado 71 genes de citocromo P450 y 4 pseudogenes. Entonces, ya se le empieza a clasificar como CIP y sus familias. Los primeros polimorfismos son publicados en 1993. En cuanto a la palabra farmacogenética, la primera publicación la tenemos en 1961. Y la palabra farmacogenómica, pues nace en 1997, que es donde se encuentran los primeros artículos, ¿no? Y de ahí es una palabra que se ha ido popularizando hasta la fecha. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Pues importa en el comportamiento de los fármacos. Los fármacos son diferentes, las personas son diferentes y las interacciones pueden ser diferentes. O sea, diferente farmacocinética en distintas personas. Y vamos a ver un ejemplo acá. En esta tabla de vidas medias, ¿no? Todos sabemos el concepto de vida media es cuando el cuerpo ha eliminado la mitad del fármaco que ha sido ingerido, y podemos observar que las vidas medias de algunos fármacos tienen grandes variaciones. Veamos atorvastatina. Cuando vemos la vida media puede ser de 9.9 hasta 29 horas. Entonces hay una variación enorme, ¿no? Carbamazepina 10 a 20, bupropión 7.9 a 18.4, diazepam 40 a 56. Entonces, cuando vamos a la parte de abajo de la tabla, vemos que las vidas medias son un poquito más estrechas, ¿no? Y tienen menos variación. Por ejemplo, ciprofloxacina 2.9 a 3.7, ceftriaxona 5.9 a 6.5, amicacina 1.9 a 2.7 horas. ¿Y qué es lo que hace esta variación sea tan amplia en algunos fármacos y tan estrecha o relativamente estrecha en otros? Veamos la parte de abajo, donde las variaciones son estrechas. Y vemos que por lo regular estos fármacos se están eliminando por vía renal inalterada en una buena proporción, ¿no? Aquí tenemos varios antibióticos y un hipoglucemiante. Y vemos que ocupan una excreción renal entre el 50 y el 90%. Ahora, si nos vamos a la parte de arriba de la tabla, donde las variaciones de vida media son grandes, vemos que estos son eliminados por medios del CIP, o sea, por el citocromo P450. Y entonces, parte de todas esas grandes variaciones son las variaciones genéticas que se han encontrado en los estudios de farmacocinética. Entonces, el CIP tiene las siguientes implicaciones. Puede tener un metabolismo acelerado, puede tener un metabolismo lento, puede tener interacciones entre fármacos, puede tener reacciones adversas, puede tener implicación también en la falta de efecto medicamentoso y también puede tener implicación en la toxicidad por exceso de fármaco. El estudio del genoma humano ha contribuido en la caracterización de los alelos y ahora es posible caracterizar y clasificar los diferentes alelos y en base a comportamientos especiales. Veamos, por ejemplo, el CIP 2D6. Y aquí tenemos el citocromo P450, está el CIP, luego pertenece a la familia 2D6 y podemos tener varios alelos. El primero, normal,
el segundo alto, el tercero sin efecto y el número 9 bajo. Y la importancia farmacocinética pues será el alelo número 1, la concentración y vida media pues, sería la normal, la esperable. En el alelo número 2 se reducirá la concentración y la vida media, o sea, este tiene una actividad metabólica acelerada. El alelo número 3 pues no tendrá ningún efecto y se comportará como el alelo 1, y el alelo 9, este será de metabolismo bajo, por lo tanto la concentración del medicamento que se tenga que eliminar por 2D6 incrementará su concentración y su vida media. Y aquí podemos ver las implicaciones de los distintos alelos sobre la farmacocinética. ¿Cómo vemos esto en la práctica clínica? Pues lo podemos encontrar de distintas formas. Una es la falta de efecto. Por ejemplo, codeína, tramadol, tamoxifeno y antidepresivos. Dependiendo de los alelos que sean, estos medicamentos van a tener muy poco efecto y van a expresarse clínicamente como falta de efecto medicamentoso muchas veces. En otros se manifestará como situaciones tóxicas, por ejemplo también con tramadol, con antidepresivos o con haloperidol, en los cuales los distintos alelos generarán concentraciones altas de medicamento y entonces tendremos pacientes intoxicados. Igual aquí podríamos poner la warfarina, en el cual el efecto tóxico sería hemorragias. En conclusión, conocer el tipo de alelo de los pacientes en cuanto a citocromo P450 puede tener implicaciones fundamentales en la efectividad y toxicidad de un fármaco en distintas enfermedades. Nos vemos a la próxima.